La pace sia con tutti voi. Habemus Papa. El Papa es peruano. Hoy día hablaremos algo para tratar de conocer precisamente a alguien que se ha hecho nuestro paisano, que es parte de nosotros y por lo mismo lo debemos de conocer un poquito más. ¿En qué contexto fue elegido en el Vaticano nuestro actual Papa? Hay que decir desde inicio que le ha tocado vivir una época de cambios muy rápidos, vertiginosos, en todo orden de cosas. Estamos viviendo, de hecho, un mundo bastante convulsionado. En medio de todas estas realidades vamos a encontrar algo que afecta directamente también al catolicismo, que es la disminución de católicos en el mundo. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, a nivel mundial, a través de una estadística del Vaticano donde se presenta la realidad de los católicos en el mundo, que el año 2023 éramos 17.6 y el 2025 somos 17.5. Somos menos que antes. Esta es una realidad. Igualmente, cada vez somos menos católicos, principalmente en Europa y también en América Latina. Sin embargo, hemos ido acrecentando el número de católicos tanto en África como en Asia. En el Perú, diríamos católicos, que podrían denominarse como tales, se consideran que son un 82%, pero de los que realmente tienen la identidad católica, o sea, digamos un tanto más practicantes, solamente representa el 64%. Hay otro fenómeno que también tenemos que ver en estos momentos. El catolicismo decrece porque de otro lado estamos viendo las iglesias evangélicas, también pentecostales por otros lados, van incrementando su número. Aparentemente la secularización en América Latina no influye del mismo modo que en otros continentes. Es mucho menor, y es mucho menor porque ese número menor de católicos prácticamente ha migrado hacia las confesiones evangélicas, porque ellos tienen otra búsqueda, están buscando otro tipo de espiritualidad, y esto hace que el catolicismo esté disminuyendo en algunos lugares notablemente. Tenemos que mencionar que también en estos momentos hay no solamente disminución de católicos en el mundo, sino hay una disminución también de sacerdotes. En todas partes, en todas las congregaciones, son mucho menor. Actualmente el número de sacerdotes en Europa representa el 40% y en América Latina solamente representa el 30%. Lo importante en todos estos cambios es que todos ellos de algún modo afecta lo que es la misión esencial del mismo evangelio, que es extender por todo el mundo, es ir creciendo, no disminuyendo. El mandato es: hagan discípulos en todas partes. Sin embargo, esto no se viene dando. Si nosotros examinamos en América Latina, por ejemplo, en caso de Chile, es un caso muy especial. Últimamente, no solamente ha habido menos católicos, sino realmente, yo diría, no han pasado tampoco a otras confesiones evangélicas, ¿verdad? Mucho más se han dirigido hacia el ateísmo, han renunciado a la iglesia, y esto ha sido a causa del fenómeno de los abusos sexuales que se manifestaron, se dieron a conocer en Chile, y donde la iglesia tuvo que tomar cartas en el asunto ya con el Papa Francisco para tratar de darle una solución. A partir de esto podríamos decir también, ahora sí, este es más o menos un contexto dentro del cual ha comenzado el gobierno de la iglesia por parte de León XIV. Pero, ¿dónde nació él? Hemos dicho desde el comienzo que el Papa es peruano, ciertamente que es peruano, pero de nacimiento él nació en Estados Unidos, nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955. Nace dentro de un contexto de una familia católica. Le pusieron el nombre de
Robert Francis Prevost. Desde muy pequeño dio muestras de bastante religiosidad, al punto que sus hermanos recuerdan que cuando él jugaba a ser sacerdote, a dar la comunión, y se conseguía obleas, esta especie de hostias, ¿verdad? Y trataba de dar la comunión a los amigos más cercanos. Y alguien ahí, en la ciudad donde vivían, en alguna oportunidad como lanzó una profecía cuando él veía esta inclinación, ese modo de ser de Robert, que dicho de paso, en su casa y en muchos otros lugares también le llamaban más bien Bob. Esta persona que un día lo vio, dijo, ¿verdad? Tú, un día vas a ser papa, sin pensar lo que podría ocurrir en aquel entonces. Probablemente muchos lo habrán olvidado. Los recuerdos vienen cuando los acontecimientos suceden. Y es ahí donde vienen algunos recuerdos. Él estudió posteriormente, ya de muy joven, en una universidad de los agustinos y para eso se trasladó a Filadelfia. En Filadelfia lo conocieron como una persona de gustos muy sencillos, tan simples y nada complicado. No era demasiado exigente, pero todos lo consideran, ¿verdad?, que era siempre con todos muy jovial. A él lo vemos que posteriormente ingresa a la Orden de los Agustinos. En la Orden de los Agustinos, él posteriormente es ordenado sacerdote y a los 2 años de haber sido ordenado, lo mandan al Perú. En 1985 vemos que él llega al Perú y lo manda a Chulucanas. Pero Chulucanas no es ni una ciudad, es un pueblo joven. Y ahí en medio del polvo, el barro, un lugar donde no hay pistas, donde no hay mayormente desarrollo y donde muchas veces se tenía en todo ese sector trasladar a caballo unas veces, a otras veces en mozotaxi y otras veces a pie. Posteriormente, en 1988, fue enviado a Trujillo para formar aspirantes para agustinos. Y no solamente los que venían de Chulucana, sino además también los que venían de Loreto y Apurímac. En 1988 es nombrado obispo de Chiclayo. Y estando en Chiclayo, introdujo algo muy interesante. Le dio, sobre todo a la diócesis, a la pastoral, todo un enfoque de acción social. Organizó muchas actividades en este campo. Es en Chiclayo, de un modo especial, donde él mismo lo ha dicho en alguna oportunidad, que aprendí a ser pastor. Él aprendió de la gente sencilla, humilde, lo que es vivir la fe cristiana. Eso lo convirtió, lo transformó. Él vino ya como misionero, sí, en 1985, para proclamar el evangelio en Chulucanas. Pero en la medida que tenía mayor contacto, él iba sobre todo. Una de las características, él siendo sacerdote y posteriormente también, era escuchar. Y al escuchar, aprender todo lo que el pueblo mismo, sencillo, le iba enseñando en lo que sería la práctica de su fe. Él fue elegido superior general de la Orden de los Agustinos y posteriormente regresó al Perú. Al padre Robert lo vamos a encontrar en el 2015 como administrador apostólico del Callao. Ahí estuvo parte del tiempo de la pandemia. Pero el 2015 también lo vamos a ver a él tomando una decisión importante. Es el año en que él se nacionalizó peruano. Por ese motivo decimos que lo es. Lo es legalmente, pero más que una legalidad, si nosotros examinamos su vida, él eligió ser peruano de corazón. Dice como que el Perú lo cautivó de algún modo y creo que lo expresó de la mejor manera el primer día de su pontificado, después de haber sido ya elegido papa. Envió un saludo especial precisamente para la diócesis de Chiclayo. Y se me permiten también una palabra, un saludo. En español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Podría haber sido a su tierra natal, Estados Unidos, pero su corazón ha estado y sigue estando en el Perú, como lo ha podido expresar en varias oportunidades. Veamos brevísimamente qué es lo que le preocupaba al obispo, todavía porque era obispo de Chiclayo desde el 2018. ¿Qué le preocupaba a él mucho antes de ser papa? De entre las preocupaciones que vamos entrando ha sido su presencia en las redes. Le gustaba estar en las redes, al punto que ahí estaba tuiteando, que dicen, mandando mensajes y recolectando mensajes, retuiteando los mensajes del Papa Francisco para enviarlo a otros lugares. Le gustaba usar la tecnología moderna para hacer conocer lo que los cristianos debemos de conocer cuando se trata acerca de los mensajes, la doctrina de la iglesia, lo que ocurre en la iglesia. Pero lo preocupaba también, de un modo especial, lo que era la defensa también de la vida. Cuando se trataba de la defensa de la vida, nos referimos, le gustó preocuparse fundamentalmente, ya en aquel entonces, y a través de los medios, cuando se trataba de opinar sobre la pena de muerte, cuando se trataba de opinar también sobre el aborto, sobre la eutanasia y también sobre la situación de los migrantes, sobre todo los migrantes venezolanos, a los cuales él tuvo que atender en muchísimas oportunidades, tratándole de darles condiciones para que pudieran tener condiciones mínimas para poder vivir. Siendo obispo también le preocupaba mucho todo lo referente al desarrollo tecnológico, su desarrollo desequilibrado prácticamente. Y al ser desequilibrado también, o sea, está desequilibrando a los seres humanos. Y hay muchas interesantes reflexiones, sugerencias por parte de él sobre este punto. Pero le preocupaba también porque le tocó vivir la época del terrorismo. Tuvo mucha preocupación en tiempo del terrorismo, sobre todo por las víctimas del terrorismo. Y él fue en varias oportunidades interceptado. No hay que olvidar que en tiempo del terrorismo, precisamente los extranjeros, y él lo era, y había sido ubicado y en varias oportunidades lo han visitado, y él supo afrontarlos. Pero no obstante eso, él nunca se corrió, estuvo ahí, pero desde el inicio tomó partido por las víctimas del terrorismo. No solamente ayudando y socorriéndolos, sino haciéndose cercano, bastante próximo, para que pudieran resolver sus problemas en horas de dolor. Y no hay que olvidar que él era misionero y algunos otros misioneros muy cerca de él fallecieron de manos del terrorismo. Podría haberle ocurrido, pero no obstante, él estuvo ahí. Y lo mismo también tomó partido cuando a Fujimori lo indultaron. Él levantó la voz como pidiendo que él pidiera perdón a las víctimas de todas las atrocidades que se estaban cometiendo, muchas de las cuales por todos es conocida. Sería muy importante saber a qué se debe su nombre. Escogió el nombre de León XIV. ¿Por qué León XIV? Porque desde que asumió el pontificado, él se ha identificado mucho con un aspecto muy importante de la Iglesia, que es la doctrina social, el tema de lo social, la problemática social. Y por eso eligió, porque antes que él, su antecesor en el siglo XIX, León XIII, fue uno de los papas que se preocupó de la problemática social, sobre todo en la primera revolución industrial, cuando vio todo este drama de los trabajadores en los centros de trabajo, las muchas horas de trabajo que tenían, la sobreexplotación, los niños que trabajaban en las fábricas, los tiempos que no eran limitados, sino ilimitados,
donde gente aún morían en las fábricas por excesivo trabajo, excesivo estrés. Y él escribió, el Papa León XIII escribió una encíclica, Rerum Novarum, muy conocida, el año de 1891. Y ese documento ha sido base de la doctrina social de la Iglesia, que tiene como objetivo defender la dignidad de la persona humana, la solidaridad y también, al mismo tiempo, defender el bien común, al cual debe de dirigirse las acciones de las personas y sobre todo la política en general. Entonces él escogió también León XIV para continuar lo que él había comenzado. Y es por eso que es muy probable que vamos a ver que gran parte de sus mensajes van a tener este contenido social, porque está tratando de abarcar también esta última revolución industrial y también toda esta problemática que ha suscitado la inteligencia artificial en el mundo, que es una gran posibilidad, pero que tiene también tantas aristas y problemas que tienen que ser abordados para que no lleguen a deshumanizar al hombre mismo. ¿Cómo han experimentado los peruanos en el tiempo en que ese Robert Prevost era sacerdote, misionero en el norte? Lo han experimentado en primer lugar como una persona cuya preocupación era siempre la gente más humilde, los más pobres, la gente sufriente. Lo han experimentado también como una persona siempre preocupado por un tema que cada vez realmente se hace más importante y en estos momentos más que nunca, es el tema de la guerra. Porque la guerra realmente, como estamos viendo por todos los medios y todos somos testigos de lo que está sucediendo cada día, al punto que se están levantando voces por todos lados para que termine tanto la guerra de Ucrania como la de Israel con todos sus enemigos y también otros conflictos que igualmente deben de terminar. Pero le preocupaba también algo que va más allá de la guerra, que es el tema de la paz global, o sea, una paz que lleve al desarme, para que no haya más guerras. Si no llegamos a una situación desarmante, las guerras se volverán a repetir. O sea, nos tenemos que desarmar todos en bien de nosotros mismos. O sea, para no caer en la tentación que porque tengo más armas o porque yo tengo más poder, yo te destruyo como me da la gana, como estamos viendo en la Franja de Gaza o como estamos viendo igualmente en Ucrania. Se están cometiendo toda clase de lo que se llama atrocidades, delitos de lesa humanidad, que veremos muy pronto, de alguna manera, tendrán que ser abordados y juzgados porque todos, ya no nos lo van a contar, todos hemos sido de algún modo testigos. Y también hay que decir, la gente ha experimentado a este sacerdote misionero Prevost como alguien a quien le interesa la justicia social y conjuntamente con la justicia social, la solidaridad entre los seres humanos, que es lo único que nos hace superar las injusticias. ¿Cómo lo recuerdan los peruanos? Sobre todo los peruanos del norte, que son los que han vivido más cerca de él. Los peruanos en el norte, cuando ustedes preguntan, sí, pues le dicen, ¿verdad? Él estaba siempre cerca de nosotros, era uno de los nuestros. En cualquier lugar se sentaba con nosotros, comía con nosotros, estaba en los comedores populares, pero lo mismo estaba en las chicherías y estaba en todo lugar donde estuviera la gente. Él no vivía ahí en su palacio episcopal, él estaba siempre con la gente y los que lo han conocido dicen, era una persona siempre muy cercana. Le gustaba escuchar mucho, le gustaba hablar poco. Lo vieron siempre que era una persona sencilla, pero al mismo tiempo muy amable, muy asequible. En el Perú, como en el mundo entero, en el mundo católico, se tienen muchísimas expectativas. Al inicio, estamos todavía al inicio del pontificado del León XIV. Y hay muchísimas expectativas, pero una de las más importantes, se espera que él continúe el camino de la sinodalidad. ¿Por qué él debe de continuar?
porque este es el camino que trazó el Papa Francisco. Es un camino que tiene que llegar todavía a un objetivo, porque es un camino que pretende fundamentalmente poner a la Iglesia en situación de diálogo, de encuentro con las personas. Es un camino que debe de llevar también a la Iglesia a la unidad de la Iglesia misma. Últimamente hemos visto algunas confrontaciones, grupos que se han lanzado contra otros. La Iglesia, para bien de la humanidad, para el bien de la evangelización misma, necesita unificarse. Y creo que no solamente lo van a hacer en torno al Papa, sino fundamentalmente en torno a lo que es el mandato del Evangelio. Y por eso, el camino de la sinodalidad resulta ser un camino que todavía recién estamos en los inicios y veremos en unos años qué frutos nos da. Igualmente, existe la expectativa de un nuevo rol de la mujer en la Iglesia, la mujer con mayores responsabilidades. Ya lo vemos que están nombrando de alguna manera, en algunos dicasterios lo vamos a encontrar ya a muchas mujeres. Y aunque no se ha planteado el sacerdocio todavía de ellas, pero muy pronto es muy probable que se vaya planteando después que sucedan muchas cosas, como muchas veces lo hemos visto, porque en los primeros siglos las mujeres estuvieron mucho más presentes que lo que estamos en el siglo XXI. O sea, hay mucho que aprender por ese lado. E igualmente se espera que la Iglesia siga siempre con esa apertura con las personas, ¿verdad?, del mismo sexo, no tanto para condenarlas, sino para tratar de acompañarlas sin renunciar a lo que es la esencia y el mandato del Evangelio respecto a las relaciones humanas y de las parejas. Otra de las expectativas es la tolerancia cero frente a los abusos sexuales que se han venido dando dentro de la Iglesia. Creo que frente a ello la Iglesia dice hay que tomar medidas, transparentar y al mismo tiempo acompañar sobre todo a lo que son las víctimas. Creo que eso es lo que va a ocurrir en este campo. Igualmente, vamos a notar una gran preocupación por parte de León XIV acerca del cambio climático, sobre el cuidado de la casa común, ya que un tema global importantísimo que tenemos que afrontar, no como católicos solamente, sino como humanidad, es el cuidado de la casa común, porque en esta casa común o nos salvamos todos, o probablemente si seguimos como estamos, sea por guerra, sea por cambios climáticos, vamos a sucumbir. Y por eso estos temas que son globales está también en la expectativa, ¿verdad?, no solamente de los católicos, sino de muchas personas que piensan que debe de haber una persona en el mundo que permita confluir para que logremos lo que muchas veces se habla, se cacarea, pero donde muchas veces no estamos avanzando en hechos muy concretos. Igualmente, el Papa actual creo que va a poner dos temas muy importantes donde debe de ponerse lo que sería la ética y la moral social, sobre todo en las relaciones internacionales, para que los seres humanos nos podamos entender, llegar a acuerdos y en el fondo nos podamos finalmente autoproteger y al mismo tiempo llegar a lo que es el objetivo de toda sociedad, llegar a una sociedad realmente justa, solidaria, sana, donde podamos vivir todos como hermanos. Yo creo que por esta y otras razones más, hay muchas otras expectativas frente al Papa actual. Y frente a esas expectativas, creo que es muy importante decir una cosa. Creo que el Papa mismo ya lo ha dicho. Va a necesitar de todos nosotros, porque lo que logremos es lo que hayamos construido todos en un ambiente de solidaridad. Y es este hecho. Nos enorgullece a nosotros porque, como hemos dicho al comienzo, ha sido motivo de celebración el saber que es peruano. Pero debe de ser ahora un orgullo saber que con él podemos lograr muchas cosas, porque podemos llegar
algo que es tan difícil muchas veces en nuestro tiempo, llegar a consenso sobre los principales problemas que nos están agobiando y motivo por el cual muchas veces seguimos como estamos, autodestruyéndonos y no estamos construyendo lo que todos soñamos humanamente, un mundo mejor, tan simple como eso, mejor que el actual, mejor que ayer, un mundo que tenga futuro y que tenga futuro para todos.